Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre búsqueda de información en Internet, algunas herramientas para que tengan en cuenta. Estamos hablando de información científica. Tenemos que distinguir bien entre fuentes primarias y fuentes secundarias y terciarias. Las fuentes primarias de información científica son directamente los trabajos científicos, los papers, los trabajos publicados. Se usa mucho la terminología en inglés, paper, publicados en revistas científicas, periódicas y de relevancia. Las fuentes secundarias vendría a ser los trabajos de revisión o libros específicos de cada una de las materias, por ejemplo, un libro sobre termodinámica, un libro sobre evolución, etcétera, específicas, en donde revisan todo un área de la ciencia, de las ciencias primarias, y hacen un compendio, una síntesis del conocimiento en un área. Y las fuentes terciarias, ya que son aquellas que toman un tema y lo transmiten a lectores en general, ¿no es cierto?, que no son especializados, en donde tenemos las enciclopedias, por ejemplo, Wikipedia, los libros de texto, pero los libros de texto generales, que no pueden ser un libro de texto de secundaria o algo así, los sitios de internet y los diarios, que a veces los diarios vemos que recurren directamente a las fuentes primarias. Esto, bueno, es sencillo para ustedes, lo están buscando constantemente, pero a veces no cuando buscan fuentes primarias o secundarias de información. Por supuesto, la biblioteca, los profesores, los amigos, quien tiene información sobre algo. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar en Internet. Básicamente, en donde busca todo el mundo es en Google. Pero ahora les quiero hablar un poco sobre Google Académico, los repositorios, las revistas científicas y las formas de obtener algunos de estos trabajos, como ScienceHub, que es un sitio que es no recomendable porque no es legal, pero que muchas veces se lo utiliza. Bueno, entonces si nosotros hacemos búsquedas en Google general, pueden ser, por ejemplo, estoy buscando una especie, Amphibena cegei, y acá me dan varias fuentes, ¿no es cierto?, de Amphibena cegei. Yo utilizo mucho los conectores en las búsquedas, por ejemplo, los AND, OR o ese tipo de conectores que nos permiten buscar Amphibena y cegei o Amphibena o cegei, cualquiera de los dos, o poner comillas, por ejemplo, cuando yo quiero de que no me separe y que me busque solamente Amphibena cegei. Pero si, por ejemplo, utilizo otros modificadores, como poner, por ejemplo, file type PDF, y hago la búsqueda, fíjense, aquí tengo que estos son donde puedo descargar esos trabajos. Cuando uno busca fuentes primarias, o sea, papers en revistas reconocidas, etcétera, no hay nada como el Google Scholar, que realmente es de una herramienta para buscar ciencia increíble. Fíjense, ahora hay un sitio, lo ponen al principio, esto sobre el COVID-19, ¿no es cierto? Porque es de lo primero que se está buscando, y ahí van a las principales revistas, Nature, Science, las principales editoriales de revistas científicas como Elsevier, Oxford y Wiley. Estas son revistas científicas, por ejemplo, The Lancet, Cell o el British Medical Journal, son de las revistas, estas son principalmente de medicina, y también acá está enviando hacia un repositorio de preprints, que ya vamos a hablar de qué se trata eso. Entonces, cuando hacemos una búsqueda en Google Scholar, por ejemplo, yo estoy buscando filogenia de los vertebrados, y entonces ahí aparece, fíjense, el libro Sistemática y Filogenia de Vertebrados, que es uno de los libros que van a utilizar ustedes. Acá está la versión del 2009, del 2004, etcétera, y algunas cosas relacionadas. Esta página de Google Scholar tiene varias cosas en donde podemos refinar muchísimo la búsqueda.
O no podemos poner también todos los conectores and, or, comillas o modificadores. Por otro lado, podemos buscar, si estamos buscando toda la bibliografía sobre el tema, sobre filogenia de los vertebrados, y fíjense que acá hay 14.000 resultados, porque este tema en general no solo lleva a este libro, sino a muchos otros resultados similares. Pero yo quiero buscar bibliografía quizás desde el 2020, desde el 2019 o en un tiempo específico. Entonces puedo buscar lo más nuevo que hay en ese tema. También los puedo ordenar, aquí está ordenados por relevancia, o sea, el libro nuestro sale como de los más relevantes, pero puedo ordenarlos por fechas para que estén desde los más nuevos a los más viejos o al revés. Fíjense, acá estamos haciendo una búsqueda de otra sobre el esqueleto de Calyptomatus, pero esto lo tomamos como un ejemplo, simplemente aquí está más agrandado para mostrarle que aquí está en esta parte. Fíjense, en researchgate.net dice que hay un PDF, o sea que se puede descargar. Aquí es donde está en ResearchGate, porque yo he subido el artículo ahí a ResearchGate. Saben, estas comillas es muy interesante porque es una forma de cómo se cita este trabajo. Cuando ustedes aprietan en esas comillas, por ejemplo, hay diferentes formas de citar, ¿no es cierto? Y yo normalmente utilizo esta manera y entonces yo lo puedo pintar, copiar, y entonces cuando yo estoy haciendo la bibliografía de mi trabajo, utilizo esta forma de citar y no tengo que tipear toda la cita del trabajo. Los trabajos, distintos tipos de trabajos ya por el autor, y el índice H, que es una forma acá está cuántas veces me han citado, y el índice H, que es un medidor de la producción científica de cada uno. Google Scholar tiene aquí un lema, el mote, a hombros de gigante. Esto es una cita de Newton, en donde dice: he visto más lejos porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Realmente puede ver un poco más allá porque se basa en la bibliografía anterior, en los gigantes anteriores. Por eso es importante, antes de empezar a cualquier trabajo científico, ver la bibliografía anterior. No quiero dejar de mencionar, Wikipedia es por donde todos vamos a empezar cualquier búsqueda. Pero también acá les estoy mostrando, estos son sitios web que son renombrados, que básicamente tratan sobre sistemática y filogenia de distintos grupos de vertebrados. Entonces siempre empiezo en la parte, cuando estoy buscando sistemática y filogenia, por alguno de estos sitios que se los recomiendo. The Tree of Life es un sitio en donde están tratando de poner todo el árbol de la vida, hecho por especialistas, y realmente normalmente tiene, si bien no son demasiado actualizados, es uno de los lugares de referencia para ir viendo la parte de sistemática y filogenia de cada uno de los grupos. Pero hay otros sitios, como por ejemplo en este caso de mamíferos, en este caso de aves, de reptiles, o en este caso DeepFin es referido a los peces o los asiliáceos, etc. Hay sitios en donde son reputados como muy bueno el tipo de información que tienen. Por ejemplo, esto es el Amphibian Species of the World, en donde está curado por Darren Frost del American Museum of Natural History, en donde realmente tenemos toda la sistemática llevada con lo último que hay y toda la bibliografía referida a cada una de las especies. Este es el caso que yo utilizo muchísimo, en el caso de los reptiles, ¿no es cierto? En donde aquí yo tengo de Amphibenas, que son mi grupo, pero de todos los reptiles. Ahora, Wikipedia. Yo digo, ¿dónde comenzar a investigar? En Wikipedia. Yo creo que es de las mejores cosas, está muy actualizada y realmente muy bien curada, porque está curada de manera colectiva por todo el mundo. Así también tienen sus errores.
Pero cuando yo busco en Wikipedia, fíjense, acá está, bienvenidos a Wikipedia, fíjense, esta es la versión en inglés de la misma taxón de Wikipedia. Y fíjense la cantidad de artículos que hay en Wikipedia en español, 1.600.000 artículos, mientras que en inglés hay 6 millones, o sea, hay 3 veces más la cantidad de artículos que los que hay en castellano, y realmente los artículos en inglés son muchísimo más extendidos y mejor redactados que los artículos en castellano. Entonces yo normalmente hago la búsqueda en Wikipedia inglés. Me preocupa buscar en inglés porque ustedes tienen la opción de traducir la página al castellano, que eso lo hace Google automáticamente, que las traducciones son bastante fieles. Entonces conviene hacer la búsqueda en Wikipedia en inglés y eventualmente, si ustedes no manejan el inglés, traducirlo al castellano. Y eso normalmente es mejor que Wikipedia en castellano. Otra de las formas que yo tengo para hacer búsquedas y mantenerme al tanto es, sobre todo con las cosas nuevas y que uno quiere saber lo nuevo que sale, es con las alertas. Y por ejemplo, esto es alertas de Google, que uno puede hacer una búsqueda que uno hace todos los días, o por ejemplo que lo hace recursivamente. A mí me interesa saber qué es lo que ocurre con sistemática de anfisbeña. Entonces yo busco sistemática de anfisbeña o anfisbeña taxonomy, a veces en inglés es mejor, y creo una alerta con mi dirección de correo electrónico. Entonces cada vez que hay una novedad, una página nueva que responde a lo que yo le he puesto aquí en la consulta la búsqueda de consulta, me manda un correo electrónico avisando ha aparecido algo nuevo referido al tema que me interesa. Otra forma es utilizar los lectores, los RSS, que son es una forma de recibir información actualizada de un montón de páginas web, ¿no es cierto?, a través de estos alertas que sirven mucho para noticias. A mí me interesan estos lectores de RSS, porque aquí, en lugar de poner este tipo de noticias, pongo revistas científicas y entonces estos lectores me avisan cada vez que sale una publicación, supongámonos de Nature. Yo en este lector de noticias me agrupa de Nature, de Science y de las revistas que yo quiero, y de ahí yo puedo leer solamente este lector de noticias y me entero de todo esto y no tengo que entrar uno por uno. Y eso se logra a través de un lector de RSS. El lector que yo uso se llama Feedly, ¿no es cierto?, que es un lector gratuito en donde yo pongo mi comunidad, ¿no es cierto? Hay muchos lectores, este es un ejemplo, quizás haya otro. Y por ejemplo, estas son las revistas a las cuales yo he pedido los RSS, ¿no es cierto? Cuando yo entro, por ejemplo, me dice que aquí, por ejemplo, me da cada uno de los trabajos de anatomía, ¿no es cierto? Me dice dónde está y yo puedo ver el abstract para ver si me interesa. También a través de portales de ciencia, una forma de mantenerse actualizado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que utilizan, por ejemplo, los diarios? La Gaceta o Clarín o cualquier otro diario, inclusive Página 12 u otro diario de información general. Se fijan en estos portales de ciencia para ver cuáles son las novedades que le puede interesar al público general.